Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy estaremos compartiendo sobre la enseñanza donde Dios dice que nosotros somos una carta leída al mundo. Pero ¿por qué el Señor dice esto y a qué se está refiriendo? Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por otro nuevo día que nos regala tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Señor, que tú nos ayudes cada día más a obedecer tu palabra, Señor, y que los demás puedan ver la imagen de Cristo a través de nuestra vida, Señor, que nosotros podamos ser eh, esa palabra tuya, Padre Celestial, andante, donde los demás puedan ver la imagen de Cristo y puedan venir también a los pies de Cristo a servirte y a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como base bíblica estaré leyendo 2 Corintios 3, 2, 4, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Estaré leyendo la versión TLA que dice: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Por medio de Cristo, Dios nos la asegura que todo eso es cierto. Este tema lleva como título: ¿Cómo está tu carta de presentación? Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos dice claramente que nosotros somos ¿qué? Una carta leída al mundo. Pero ¿cómo está nuestra carta hacia del mundo? ¿Cómo los demás pueden ver esa carta? ¿A través de qué? ¿Cómo nosotros podemos presentarla al mundo? Entonces, dice que todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. ¿Cómo todos los demás pueden ver eso? A través de nuestra obediencia y ser agradecido con Dios por todo lo que hizo Jesucristo, dando su vida por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos de hacer lo malo. ¿Por qué motivo? Porque entonces no estaríamos mostrando el bien que Jesucristo ha hecho por nosotros. Estaríamos demostrando que somos mal agradecidos y que Jesucristo no murió por nosotros. Estaríamos menospreciando y pisoteando. Porque ¿de qué me sirve a mí decir que yo amo a Dios cuando yo con mis hechos no lo demuestro? Entonces no estaría demostrando el bien que Jesucristo hizo por mí en la cruz de Calvario. Y dice, para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, ¿a qué se está refiriendo con nosotros? Se está refiriendo a Jesucristo. Está haciendo énfasis a la palabra de Dios. ¿Y quién fue que escribió la palabra de Dios? Dice que el verbo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo podemos ver aquí en Juan 1:14. Aquí podemos ver un ejemplo de una carta leída al mundo. Jesucristo mismo se pone como ejemplo y por eso ahí dice: aprendan de mí, de mi ejemplo, de mi testimonio, que yo soy una carta leída al mundo, que todo el que quiere la puede leer. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos muestra esa carta que vino a esta tierra, ese verbo y se hizo carne en Juan 1:14, que dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En otra palabra,
El verbo es la palabra de Dios. El verbo es Jesucristo, la palabra de Dios, y habitó entre nosotros. ¿Cómo usted ve esa palabra que habitó entre nosotros? Jesucristo. Esa es la carta leída al mundo, donde Jesucristo vino y guardó, cumplió con la palabra de Dios. Y nosotros todos la podemos leer, todo el que quiera la puede leer. Y eso mismo es lo que Dios quiere, y por eso Él dice, para que den un buen ejemplo de nosotros, como lo podemos ver aquí claramente que dice, para que la gente hable bien de nosotros. ¿Hable bien de quién? De Jesucristo. ¿Hable bien de quién? Del Padre y del Espíritu Santo. Para que los demás puedan ver esa carta leída que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer que los demás hablen bien del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando nosotros muchas veces predicamos la palabra de Dios, pero no la estamos viviendo? ¿Están los demás viendo esa carta que es la palabra de Dios, que es Jesucristo que habitó entre nosotros? Asimismo, como nosotros podemos leer la vida de Jesucristo, la palabra de Dios que habitó entre nosotros, asimismo Dios quiere que nosotros presentemos esa carta al mundo a través de nuestros hechos, de nuestro testimonio. Y por eso Él dice en sus palabras que por nuestro fruto a nosotros nos conocen, que nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿y cómo nosotros vamos a presentar al mundo la palabra de Dios cuando nosotros no vivimos lo que predicamos? Cuando el Señor me dice a mí que yo no debo de andar en adulterio, cuando yo dice que yo tengo que perdonar, cuando dice que yo no debo de hablar mentira, pero yo hago eso, eso quiere decir que yo no soy una carta leída al mundo. Eso quiere decir que yo soy una carta de mala conducta. ¿Y qué pasa cuando yo voy a buscar trabajo y tengo una carta de mala conducta porque trabajaba en una empresa y robé, llegaba tarde y por ese motivo me votaron? A mí no me van a contratar porque yo tengo una carta de mala conducta donde he sido fichado por mi mal testimonio. Las personas no me van a querer en ninguna parte, no van a tener confianza de mí. Y por eso Dios dice que nosotros somos una carta leída al mundo y que tenemos que dar un buen testimonio como embajadores del reino de Dios. Porque si no, tampoco, así mismo, si yo presento una carta de mala conducta en el reino de los cielos, donde yo engaño, miento, robo, hablo mentira, no quiero perdonar, el Señor me dice, no, sencillamente tú tienes una mala carta de presentación de mala conducta, donde yo digo que el que tenga una mala conducta, yo tampoco lo quiero en el reino. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. La paga del pecado, o sea, los que tienen carta de mala presentación, una carta de mala conducta, por engañar, por matar, por robar, por no ser fieles, por no ser persona íntegra, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque yo no soy una carta leída donde los demás pueden ver la imagen de Cristo, donde los demás pueden ver que mi palabra no está de acuerdo con la palabra de Cristo. Eso es lo que Dios me trata de decir aquí, que nosotros somos una carta leída al mundo, así como Jesucristo, donde somos representantes de Jesucristo para que demos testimonio y para que los demás puedan hablar bien del reino de Dios, puedan hablar bien de Jesucristo. Pero como nosotros vamos a querer que los demás hablen bien de Jesucristo
Cuando nosotros tenemos una carta de mala presentación, pues no está de acuerdo con lo que nosotros hablamos, no están alineados con nuestros hechos. En vez de nosotros acercar a las personas a Cristo, la estamos alejando, estamos siendo piedra de tropiezo. El Señor dice en su palabra que haga caer a uno de estos mis pequeños, que mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se hunda a lo profundo del mar. ¿Por qué motivo? Por ser una carta de mala conducta donde nadie lo quiere cerca. Entonces continúa diciendo, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. ¿Que habla a favor de quién? Del reino de Dios. ¿Que habla a favor de quién? De la iglesia verdadera que sí guarda la palabra de Dios. Para que los demás puedan ver la imagen de Cristo en carácter, en obediencia, en humildad, en sencillez. Esto es lo que Dios dice, que nosotros somos una carta leída al mundo, así como Jesucristo lo es para nosotros, que también nosotros seamos una carta donde los demás puedan ver la palabra de Dios, no solo hablando, sino moviéndose en acción, en movimiento. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón. O escuchen, ¿quién le escribió? Jesucristo, haciendo énfasis a la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo que habitó entre nosotros. Que así como Jesucristo es una carta leída al mundo, Él quiere que también nosotros seamos una carta leída al mundo, para que nosotros la presentemos. ¿Y cómo nosotros la vamos a presentar? Poniendo la palabra de Dios en práctica, viviéndola, donde Dios dice que nosotros tenemos que perdonar, donde Dios dice que nosotros no tenemos que andar en adulterio, donde Dios dice que el que antes robaba ya no robe más, sino que trabaje y ayude al necesitado. Esta es la carta de presentación y de buena conducta que Dios quiere que todo el mundo pueda ver a través de nosotros. La palabra de Dios, o sea, una Biblia andante. Eso es lo que Dios quiere, que así como Jesucristo era una Biblia andante al mundo, una carta leída, que también nosotros seamos esa carta donde los demás puedan ver a Jesucristo a través de nuestros hechos, de nuestro testimonio, de ser personas íntegras de corazón. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. ¿Con quién la escribió? No la escribió con piedra ni con tinta, sino la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todo lo que la quieren leer. Así es. ¿Cuál es la palabra de Dios? O sea, Jesucristo, aquella palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que nosotros la presentemos al mundo a través de nuestro fruto, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra buena conducta, de ser una carta de buena presentación. Pero ¿qué pasa cuando yo miento? Estoy demostrando que no soy una carta leída al mundo. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo la palabra de Dios. No la estoy poniendo en práctica. Igual pasa cuando yo soy una persona infiel, cuando soy una persona que no quiero perdonar. Estoy demostrando que no soy carta leída al mundo. Estoy demostrando que hay una alerta, una señal de alerta roja, donde hay señal de peligro. Que estoy demostrando que no soy una persona sincera, que no soy una persona íntegra, que no soy una persona que se puede confiar. ¿Y qué van a hacer las personas? Se van a alejar. Igual que nosotros, cuando vemos una persona que miente, que no es una persona sincera, que es una persona que le gusta difamar, chismear, que roba, es una señal de alerta, de peligro, donde yo me tengo que alejar
Y eso mismo pasa cuando una persona tiene una carta de mala conducta, de mala presentación, donde ha sido fichado y quiere ir a buscar trabajo. ¿Qué va a pasar? No lo van a contratar. Y eso mismo el Señor dice, los injustos, los que tienen carta de mala presentación, de mala conducta, yo no lo quiero en mi reino. ¿Por qué? Porque se deleitan haciendo lo malo, porque no viven la palabra de Dios y no son una carta leída al mundo. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y la persona amaron más que la tiniebla que la luz. ¿Por qué motivo? Porque sus obras, porque tienen una carta de mala conducta, de mala presentación, y yo no lo quiero en mi reino. ¿Y por qué motivo? Por este motivo son condenados, porque muchas veces sabiendo la palabra de Dios, no la vivimos, no la ponemos en práctica. Y en vez de acercar a las personas a Cristo, la terminamos alejando por ser carta de mala conducta, de mala presentación, que no reflejan a Jesucristo. Entonces podemos ver como dice que son, y esa carta es la vida de todo lo que la quieren leer. Una carta que debería ser, digamos, que todos la pudieran leer, pero muchas veces no es así. ¿Por qué motivo? Porque no ven la obediencia, no ven, no estamos de acuerdo con nuestros hechos, con lo que nosotros decimos, nuestras palabras no están alineadas con nuestros hechos, con nuestro testimonio, y los demás no pueden ver la imagen de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere decir, que nosotros somos una carta a la vista de todo lo que la quieren leer, que puedan ver a Jesucristo. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, y Dios quiere que también nosotros seamos esa palabra que los demás puedan leer y ver a quién, a Jesucristo, para que nosotros demos un buen ejemplo. Como dice aquí, para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. En ustedes, en otra palabra, un ejemplo es que una persona me diga a mí, consígueme trabajo. Y esa persona yo la conozco. Pero esa persona tiene digamos, una carta de mala presentación, de mala conducta, es que esa persona no es una persona que llega temprano al trabajo, es una persona que miente, que roba. ¿Cómo yo le voy a dar a esa persona, voy a día presentársela a alguien para que le dé trabajo? ¿Cómo yo me voy a poner de representante de esa persona para que yo le dé trabajo cuando esa persona es una persona que engaña, que miente, que roba? Yo no le voy a dar trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a presentar a Cristo al mundo cuando nosotros no estamos dando un buen testimonio? Cuando nosotros tenemos una carta, pero esa carta no es la carta de Cristo, de buena conducta, de amor, de obediencia, de lealtad, de ser persona íntegra, las personas no van a querer acercarse a Cristo. Las personas no van a confiar en nosotros. Y entonces el Señor dice que nosotros somos representantes de Cristo, del reino de Dios en esta tierra. Y por eso Él quiere que nosotros, los demás, puedan leer la palabra de Dios a través de nuestra vida, de nuestros hechos. Por eso Él dice que por nuestro fruto a nosotros nos conocen, por ver la palabra de Dios en Cristo. Si la persona no ven
a la palabra de Dios en nosotros, a través de nuestra obediencia, las personas no van a confiar en nosotros, las personas se van a alejar de nosotros. Y por eso vivimos en un mundo donde a la persona se le hace tan difícil confiar en lo demás, porque es un mundo donde lo que más hay es engaño, es mentira. Nosotros pocas veces nuestras palabras están coordinadas con nuestros hechos. Y por eso muchas veces, aunque la persona diga la verdad, se hace tan difícil creer. Por eso Dios quiere que nosotros seamos esa carta leída al mundo, donde nuestros hechos, donde nuestros frutos sean lo que hablen, sean lo que hablen de Cristo, porque vivimos en un mundo donde la mentira es lo que más abunda. Y por eso ya se hace difícil confiar en la persona, aun cuando dicen la verdad. Y por eso Jesucristo vino a habitar, a vivir la palabra de Dios. Y por eso Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y por eso es que Dios dice que nosotros somos una carta leída al mundo, donde los demás tienen que ver a Jesucristo a través de nuestros frutos y a través de nuestro testimonio. Así, amada familia, amados hermanos, que Dios nos ayude cada día más hacer una carta leída al mundo, pero no cualquier carta, sino la carta de Jesucristo, donde los demás puedan ver a Jesucristo a través de nuestro testimonio y de nuestro fruto. Así que el Señor le bendiga y Dios le ama.